a todos por venir, a la sociedad civil, a las autoridades y representantes de instancias de gobierno mexicano y gobierno de extranjero. Desde Amnistía Internacional les agradecemos que hayan podido dedicar tiempo esta mañana a la reflexión sobre la situación y los retos de los derechos humanos en México y en el mundo. En Amnistía Internacional, al igual que en muchas otras organizaciones, estamos sometidos a una gran presión de una actualidad que cambia y que requiere y que exige respuestas rápidas. Ataques a personas defensores de derechos humanos y periodistas, desapariciones forzadas, torturas, represión y criminalización de las protestas, juicios injustos, secuestros de migrantes, proyectos de ley, promesas incumplidas y un largo etcétera forman parte del día a día que nos impone la situación de los derechos humanos en México y en el mundo. Esta dinámica termina por comerse todo el tiempo disponible, no dejándonos ver el panorama general en el que se enmarcan esas graves violaciones de derechos humanos. Por eso, la presentación del informe anual de Amnistía Internacional supone una ocasión importante para detenernos, mirar alrededor, analizar la situación en la que estamos y las opciones con las que nos encontramos, identificar las grandes tendencias en materia de derechos humanos y cómo usarlas para generar cambios positivos, o cómo combatirlas para evitar que se perpetúen los abusos. El día de hoy presentamos un repaso al estado de los derechos humanos, no con un interés histórico, sino para analizar el momento en el que nos encontramos y poder actuar así de forma más eficaz en defensa de los derechos humanos. Análisis e investigación para la acción, para no quedarnos quietos sin transformar la realidad, como hemos venido haciendo en los más de 50 años en la historia de la organización. Para enriquecer el análisis que encontraremos en este informe, contamos con la participación de Verónica Rodríguez, responsable del área de vinculación de Amnistía Internacional, que nos hablará sobre la situación de los derechos humanos a nivel global, con la participación de Daniel Zapico, director de Amnistía Internacional, quien nos compartirá el análisis sobre los derechos humanos en México, y nuestros invitados, Ana Luna Serrano, abogada de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, organización con más de 20 años de experiencia que se encarga de la defensa de los derechos humanos en Nuevo León, y con Alberto Jicontecatl, director de Casa Migrantes de Saltillo. Bienvenidos. A continuación, Verónica Rodríguez nos dará un análisis de derechos humanos a nivel global. Gracias, Nancy. Al echar la vista atrás y hacer un repaso de la situación de los derechos humanos en el mundo, durante el pasado año vemos un panorama descorazonador, presidido por la pasividad, inacción, falta de capacidad o voluntad de quienes tienen el poder para poner fin a las graves violaciones a los derechos humanos que se viven en el mundo. Durante el pasado año, al menos 112 países usaron la tortura contra sus propios ciudadanos. Se reprimió la libertad de expresión en más de 100 países. Se produjeron juicios injustos sin respetar los estándares internacionales en al menos 80 países y en más de 50 se encarceló a personas simplemente por sus ideas. Las fuerzas de seguridad cometieron homicidios ilegítimos en al menos 50 países, estos en países que no estaban con conflictos armados. Hubo desapariciones forzadas a manos de las fuerzas de seguridad en al menos 31 países. Hombres, mujeres y niños fueron desalojados de sus viviendas en al menos 36 países y, como veíamos en el video introductorio, 15 millones de personas se registraron como refugiadas, personas que han tenido que huir de sus países para escapar de la violencia y la represión. Prácticamente todas las personas que nos encontramos aquí el día de hoy y muchas otras personas en otras partes del mundo podríamos estar de acuerdo en que estos hechos son atroces y deben de evitarse. La evidente injusticia que se esconde tras estas cifras han hecho que los líderes políticos llenen sus discursos de condenas y promesas contra la violencia, pobreza o impunidad. Pero ¿qué pasa con estas promesas? La gran mayoría de las veces, nada. Los países perpetradores de graves abusos y responsables de violaciones a los derechos humanos aluden a su soberanía nacional para legitimar sus acciones, mientras los países que tienen capacidad, recursos e incluso la obligación legal de actuar para poner fin a las más graves violaciones de derechos humanos en el mundo permanecen como espectadores inactivos. Por ejemplo, frente a conflictos armados como el de Siria, en el que nada ha cambiado durante el último año, salvo la extensión del sufrimiento con más de 70.000 muertos según Naciones Unidas,
más de 1,4 millones de personas refugiadas en otros países y 4 millones de desplazados internos. Las Fuerzas Armadas sirias seguían lanzando ataques indiscriminados contra la población civil y sometiendo a desaparición forzada, detención arbitraria, tortura y ejecuciones extrajudiciales a quienes consideraban opuestos al gobierno.